Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Todos los días yo me levanto a las 1:30 de la mañana para preparar el mensaje y lo envío a las 3 de la mañana. Así me lo mandó Dios para hacerlo. Aquí estamos en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Aquí tenemos todos los servicios los domingos a las 1 p.m. y tenemos todos los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. El título de hoy se llama El perdón de Dios. La mayoría, paz y gozo en todo el mundo es saber que todos mis pecados han sido perdonados por las riquezas de la gracia gratuita de Dios en Jesucristo. Nosotros somos tesoros de su gracia, ahora y por toda la eternidad. No hay nada como la gracia gratuita, plena, soberana, incondicional, la gracia eterna de Dios, que lidia con todos nosotros nuestros pecados. El apóstol cantó para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y eso está en Efesios capítulo 1, los versículos 6 y 7. No hay ningún límite a la omnisciencia de Dios. No hay ningún límite a su entendimiento o de su gracia, así como Él tiene conocimiento de todos nuestros pecados. Por tanto, su gracia infinita comprende todos nuestros pecados. ¿Cómo puede un Dios santo y justo perdonar todos nuestros pecados en una sola declaración que incluye la absolución? Es porque el pecado creyente es comprado por la sangre. Aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Juan escribió al que nos amó y una vez y para todos nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Cuando Dios perdona nuestros pecados, Él borra todos los pecados de los creyentes en el pasado. Sin embargo, atroces que tus pecados puedan haber sido, en el momento que usted cree, cada uno de ellos son borrados en el libro de Dios. No hay un solo pecado contra cualquier creyente cuya confianza está en Cristo. Ni uno solo, ni siquiera la sombra de uno, una mancha o los restos de un pecado que permanece, todos han sido borrados. Y cuando el amor de Dios cubre los pecados grandes, ese amor también cubre los más pequeños. Todos han sido borrados. Cuando Dios perdona, Él perdona todos los pecados de una vez por todas. Por medio de un sacrificio hay una remisión completa de todos los pecados en contra de un creyente y contra él en el futuro. No hay ningún pecado en contra de usted, ni va a ser castigado por un solo pecado, porque todos los pecados son perdonados completamente, de modo que ni siquiera parte de la sanción sería ejecutada en contra de ti.
Nuestra rendición es total y completa a través de la sangre de Cristo. En el momento en que el pecado cree su perdón, inmediatamente es recibido. Todos sus pecados son perdonados y se han ido para usted, para siempre. Todo lo que Dios requiere es que usted crea en Cristo Jesús. Simplemente en la sangre y justicia de Jesucristo. En que cree en el Señor Jesucristo sería salvo. Usted es salvo en el momento en que usted cree. El creyente no es más visto a los ojos de Dios como un pecador, porque Jesucristo fue castigado por él. El pecado creyente es aceptado en el amado, porque está envuelto alrededor de la justicia de Cristo. ¿Cuánta gracia consume cada día? ¿Cuánta gracia usted requiere de Dios? Una cantidad infinita. El Señor Dios suple la necesidad de todos los santos cada día de nuestras vidas, fuera de sus riquezas ilimitadas de la gracia, y su bien nunca se agota. Su gracia ilimitada cubre a todos los creyentes a través del tiempo y la eternidad. Por otra parte, Dios nos ha vestido con la túnica de su gracia. Jesucristo pasó su vida tejiendo mi túnica de justicia. Nuestra túnica es divina, completa y es hecha limpia por su propia sangre. Dios viste a sus hijos con la ropa más cara por medio de la riqueza de su gracia. No hay paz superior que conocer y disfrutar el hecho de que nuestros pecados ahora son perdonados. En su gracia, nosotros disfrutamos de un acceso a la presencia de un Dios santo. Nosotros somos invitados a venir a Él en cualquier momento y en todas las ocasiones. No tenemos miedo al infierno, porque Dios ha expiado por todos nuestros pecados en la sangre de Jesús. Pero ahora no solo disfrutamos de su presencia, esperamos la venida del Señor Jesucristo por nosotros en cualquier momento. Ya que Dios perdona nuestros pecados, en el bautismo necesitamos valorar su gran perdón. Además, necesitamos entender que ese perdón nos impone ciertas obligaciones. También necesitamos entender que algunos maestros religiosos han afirmado representar a Jesucristo. Con frecuencia malinterpretan y buscan de la misericordia y el perdón de Dios. En las Escrituras, con frecuencia, el perdón de Dios está asociado directamente con la palabra gracia, que se refiere al favor inmerecido que recibimos de Dios. La gracia también está relacionada estrechamente con la palabra regalo. Por lo general, se refiere a un favor o don inmerecido, tal como el regalo inmerecido del perdón y la vida eterna que recibimos de Dios. Es fundamental que entendamos el significado real y el propósito del perdón y de la gracia de Dios. Los dos conceptos están estrechamente relacionados en las Escrituras y ambos son cruciales para nuestra salvación. Sin embargo, muchos maestros religiosos malinterpretan o falsean la gracia de Dios. ¿Cómo se malinterpretan o falsea la gracia de Dios?
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas capítulo 4. Aún en la época de los apóstoles en Cristo, falsos apóstoles, 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, empezaron a malinterpretar astutamente las escrituras y las enseñanzas de Jesús. Tergiversaban la gracia de Dios, especialmente en los escritos de Pablo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, y la tomaban como un permiso para hacer a un lado las leyes de Dios. Esta forma de torcer las escrituras que aún continúa en los círculos religiosos no es más que permiso para pecar. ¿Qué ofrecen tales maestros en vez de la ley de Dios? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de desilusiones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y con ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El 2 de Pedro capítulo 2, versículos 18 y 19. Una falsa libertad, libertad de las leyes y la autoridad de Dios, siempre ha sido la meta real de los falsos maestros. Pedro habla acerca de maestros que enseñan conceptos torcidos de libertad. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el Señor. En el versículo 10. El efecto han tergiversado la gracia de Dios, presentándola como independencia de su ley. La verdadera ley que define el pecado abogan por una forma de libertad, una liberación de cualquier obligación de obedecer los mandamientos de Dios, que no aparecen en la Biblia, se rigen por su naturaleza humana, los designios de la carne, que según Pablo no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos capítulo 8, versículo 7. Sin embargo, ellos han tenido bastante éxito al convencer a gran parte de la cristianidad que la gracia de Dios respalda su concepto falso. Debemos ser muy cuidadosos y no permitir que nos convenzan ninguna enseñanza que convierte la gracia en libertinaje. Como describe Pablo, aquellos que aceptan esa forma engañosa de libertad, ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, heredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postreal. Esta viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido y volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El pejo vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. En el 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 20
hasta el 22. ¿Qué clase de libertad enseña realmente la Biblia? Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la verdad eterna. Romanos capítulo 6, versículo 22. Así habla y así hace, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago capítulo 2, versículo 12. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oído olvidado, sino haciendo de la obra, este sería buenaventurado en lo que hace. Santiago, capítulo 1, versículo 25. Actualmente es popular la enseñanza de que lo único que necesitamos para recibir el perdón y la salvación es la fe. Pero según las Escrituras, hemos sido libertados del pecado para que podamos ser siervos de Dios. Debemos ser hacedores de la obra. Así que examinámonos lo que las Escrituras enseñan realmente acerca de la relación entre la fe, las obras y la obediencia a Dios. Revelan las Escrituras que la fe debe estar acompañada de obras. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Y eso está en Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago explica muy claramente por qué la fe sin obras, acciones que demuestran que en verdad le creemos a Dios. Esta muerte totalmente inútil. Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras. Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió? La escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y eso está en Santiago, capítulo 2, versículo 20 hasta el 26. Lo que Santiago enseñó es que nuestras acciones demuestran si nuestra fe es genuina. Abraham probó que su fe era auténtica por lo que hizo. Santiago explicó que necesitamos seguir el ejemplo de Abraham. Pablo concluyó un análisis de la importancia de la fe, diciendo enfáticamente, luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31. Tanto la fe como la ley de Dios son componentes fundamentales del arrepentimiento y del proceso de la conversión. Y con eso termino. Y ahora vamos a hacer la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Y ahora vamos a orar para los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita,
y tu amor en tu nombre, mi Dios. Envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella y lo consumirá, porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación, y está tu palabra ahora mismo que yo estoy enviando en el nombre que es por sobre todo nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así a todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra como espada afilada penetra hacia lo más profundo de los que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de sanación, declarando es hecho por el poder de tu Santo Espíritu, ahora mismo en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos santidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unámonos, amados, en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre porque escucha siempre nuestras poderosas oraciones. Dándole gracias al Padre porque escucha siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora vamos a orar para el nieto de Cana que se llama Jacob, que Dios lo sane, que Dios siga haciendo, restaurándole sus órganos de su cuerpo y que lo sane completamente. Y también oremos para una niña que se llama Génesis, que Dios la sane y le restaure su corazón, sus órganos de su cuerpo y sus vocales para que ella pueda hablar claramente. Y también oramos para un bebito que se llama Emilio Salo, que Dios ponga su mano sobre él y lo sanes completamente. Y ahora vamos a orar para las dos sobrinas de Jacob, que Dios ponga su mano sobre ella y las siga sanando y restaurándole todos los órganos de su cuerpo. En el nombre de Jesús lo pido. Y ahora oramos para los matrimonios que tienen conflicto, que Dios ponga su mano sobre ellos y los sane y los restaure en sus relaciones. Y también que Dios mío ponga su mano sobre sus hijos y que los sane y los restaure a ellos también, porque los niños sufren los conflictos de los padres. Que sean restaurados y que sepan el amor que pasa sobre todo entendimiento y la paz de Dios. También oramos para las personas que están en el vicio de drogas y alcohol, que están en la cárcel. Dios mío, pon tu mano sobre ellos y sánalo, Padre. Quítale esa esclavitud de drogas y alcohol, que cogieron ese camino equivocadamente, Dios mío. Sánalo y ten piedad sobre ellos. Lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a orarles para los que están presos en la cárcel, que son inocentes. Dios mío, abre las puertas de la cárcel. Tú eres nuestro juez. Ayuda a los padres que sean libres y restaurarle su vida para atrás con sus familias y sus hijos en sus hogares. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración de salvación para los que quieran tener su libro, su nombre escrito en el libro de la vida, y para que reciban la promesa que Dios nos da para tener la vida de eternidad con Dios. Repiten esta oración de salvación. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Así para que puedan recibir esa bendición de Dios y la promesa que Dios nos da para tener siempre la vida eterna con Él en los cielos. Porque la persona que rechaza a Jesucristo van a recibir el castigo
de caer por toda la eternidad en el lago de fuego. El que rechaza a Jesucristo. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová se le entregó a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto. Y esta oración es de bendición. Jehová se lo dio para su pueblo. Y es de gran bendición. Y es para cada uno de ustedes. Y esto se consigue en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 hasta el 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto yo me despido. Que Dios me los bendiga, me los guarde y denle gracias a Dios por otro día más de vida. Que Dios los bendiga y los guarde y tenga una buena noche y un buen día. Y hasta la próxima. Amén.